Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato de alimentar el alma. En el estudio anterior consideramos el mandato de Dios de alimentar el cuerpo. Y dijimos que desde el principio Dios se ha ocupado del sustento material de la criatura humana. El creyente puede y debe comer y beber sin egoísmo y sin insolidaridad con su prójimo. El Hijo de Dios conoce el mandato divino de alimentarse santa y sabiamente. Por ello, come lo que necesita para mantener su salud, guiado por la palabra de Dios. El creyente se alimenta sin afanarse, sin ser perezoso, sin ofender a nadie, se alimenta en amor y en paz con su prójimo y siempre para la gloria de Dios. Hasta ahí lo último que vimos. Hoy hablaremos de otro mandato semejante, el de alimentar el alma. Pues Jesús dijo: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:4. Veamos. El alma humana tiene necesidades espirituales. Esta necesidad de vida espiritual debería ser evidente para el ser humano, porque sin alimento ninguna forma de vida tiene posibilidad de existencia. En Lucas 4:4, el texto que acabamos de leer de Jesús dice: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí aparece la palabra de Dios como alimento del alma, de lo cual hablaremos más adelante. Y en Mateo 6:25, Jesús dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. ¿No es la vida más que el alimento? Con esto el Señor Jesús está dando la importancia de la vida misma por encima del alimento. Aunque el alimento es necesario para sostener la vida física, hay otro tipo de vida que no depende del alimento material, sino depende de un alimento espiritual. El ser humano, por su condición de pecado, nace muerto y ciego espiritualmente. Esto le lleva a la depravación moral total. En Efesios 2:1 se dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la condición de toda persona, y es la condición, o era la condición, de un creyente antes de serlo. Cuando éramos personas que estaban en perdición, cuando estábamos sin Dios, sin esperanza, cuando estábamos sin salvación, vivíamos formando parte de la humanidad perdida, ciega, de la humanidad espiritualmente muerta. Como hemos leído, éramos igual que los demás. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo mismo que los demás. Todo eso hacía que careciésemos de vida espiritual. Teníamos vida física, pero no vida espiritual. La vida física nos permite relacionarnos con el entorno material, y la vida espiritual nos permite relacionarnos con Dios. Cuando una persona vive en incredulidad, se relaciona con lo material, con lo terreno, con lo temporal, pero no con Dios, no con el Dios vivo y verdadero, sí con el Dios de la religión, pero no con el Dios verdadero. Así pues, el ser humano sin vida espiritual está muerto espiritualmente.
Y cuando piensa en lo divino, o piensa en las cuestiones religiosas, solo lo hace como un disfraz del que se viste, que aparenta religiosidad, ritual, pero que no es vida. En Mateo 22:32, Jesús decía a los fariseos y escribas: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, advirtiéndoles que ellos estaban muertos en delitos y pecados, y ellos que se decían ser de Dios se encontraban lejos de Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y en Mateo 23:27, Jesús decía: ay de vosotros, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera a la verdad hermosos, mas por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El ser humano sin Dios es pura apariencia moral y religiosa. Es como un sepulcro blanqueado, bonito por fuera, pero por dentro está el cadáver, está la inmundicia, está la podredumbre. Así es el hombre sin Dios. Por eso el hombre necesita vida espiritual. Y esa es la causa por la que vino Jesús al mundo. Jesús vino al mundo porque el hombre necesita vida espiritual y eterna. Jesús dijo que era el pan de vida. Él es el pan de vida, dijo él. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así pues, Jesús es el pan de vida, el alimento espiritual que Dios proveyó para dar vida al mundo que está muerto en delitos y pecados, al mundo que está ciego y muerto moralmente. Los que comen y beben de Cristo tienen vida eterna. Juan 6:53 al 55. Jesús les dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así pues, hay que comer y beber de Cristo. Y se come y se bebe de Cristo por medio de la fe en Él. La fe en Cristo da vida al alma o al corazón humano. Juan 6:35 y 47. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por tanto, hay que creer en Cristo para alimentarse de Él, para comer de Él, para beber de Él. Hay que creer en Cristo, porque la fe es la que hace que una persona se apropie de Cristo. La fe es la que hace que Cristo entre en su ser, en su corazón, en su alma. La vida en Cristo, la vida que nos ofrece Cristo, es una vida nueva, aquí, ahora. Y es también una vida eterna junto a Él después de la muerte. Efesios 2:4 al 6. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó e hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por tanto, la vida, en el sentido más amplio de la palabra, se recibe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo, Él
da vida, vida ahora y vida futura, vida abundante ahora en la vida presente y vida eterna, que es la capacidad de existir con Él en unas condiciones de vida, en una calidad de existencia maravillosa eternamente. Y Dios nos ha dado el mandato de alimentar el alma. Cristo es el pan de vida, pero Él dice que tenemos que alimentar nuestra alma. El creyente debe comer del alimento espiritual para su alma. Y el alimento periódico, constante, que el creyente debe de tomar es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra del Señor. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Por tanto, así como el alimento físico es vital para el cuerpo, el alimento de la palabra de Dios es vital para el alma, para mantener la vida que se recibe en Cristo. En 1 de Pedro 2:2 se dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El alimento del alma es la palabra de Dios, que al principio el creyente nuevo la recibe cual leche materna, que le hace crecer espiritualmente. Así pues, una persona que ha creído en Cristo, una persona que ha nacido de nuevo en Cristo, que tiene vida en Cristo, necesita mantener esa vida espiritual después, comiendo, recibiendo periódicamente la palabra de Dios. Y se habla de la palabra de Dios como algo que hay que comer, porque la palabra de Dios debe ser bien masticada y digerida. La Biblia habla de que la palabra de Dios debe ser entendida. No basta con oírla, sino que hay que oírla y entenderla, como nos dice la parábola del sembrador. El que oye y entiende, esto es el comer, masticar y digerir, esto es oír y entender. El alimento bien masticado y digerido de toda la palabra de Dios lleva al creyente nuevo, al que tiene vida en Cristo, a discernir el bien y el mal. Hebreos 5:12 y 14. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios alimenta el alma. La palabra de Dios alimenta la nueva vida que el creyente recibe en Cristo. Y al alimentarla le hace crecer en conocimiento del bien, conocimiento del mal. Por tanto, le hace discernir, entender en los diferentes momentos de la vida. Un creyente debe saber qué está bien y qué está mal. Qué está mal porque si ha pecado debe arrepentirse, y qué está bien pues para seguir el camino del bien. La palabra de Dios es lo que hace que el creyente tenga ese conocimiento del bien y del mal, que hace a su vez que tenga discernimiento. El alimento bien absorbido y asimilado con fe hace conocer y obedecer la voluntad de Dios. Aquello que se entiende debe ser guardado en el corazón para poder ser obedecido. Solo quien oye la palabra y la entiende, solo quien entiende la palabra y la guarda, la puede obedecer. En Juan 4:32 al 34 se dice:
Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Veis? Aquel que se alimenta de Dios, de su palabra, lo que busca es hacer la voluntad de Dios. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Un creyente come la palabra de Dios, se alimenta de la palabra de Dios, la escucha, la entiende, la guarda, la obedece. Todo eso hace para terminar haciendo la voluntad de Dios. Así pues, el propósito del alimento espiritual es darnos vida abundante. Jesús dijo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante es una vida de santidad. Es una vida en Cristo en la que se vive realmente la fe, se vive en cada aspecto, en cada faceta de la vida, y se vive de forma auténtica, genuina. Se vive de forma que resulta esa vida en algo maravilloso ante Dios, ante los hombres, algo de testimonio, de ejemplo, algo de fruto, porque una vida abundante produce fruto. Así pues, esta vida abundante que un creyente tiene es la vida eterna de la que Cristo habla. Una vida que comienza ahora, cuando el creyente recibe a Cristo, entiende a Cristo, conoce a Cristo, y que termina en la eternidad. Una vida que empieza ahora y termina en el sentido de no de acabar, sino de continuar eternamente. Juan 20, 30 y 31. Hizo Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas, pero éstas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito y fin de la palabra de Dios, que creamos y que tengamos vida. Este es el propósito. Por eso tenemos este plan de traer periódicamente mensajes por esta vía, para que muchos oigan la palabra de Dios, para que muchos crean en Jesucristo, para que muchos tengan vida. Este es el propósito por el cual tenemos estas predicaciones por internet y por lo cual también predicamos la palabra en un lugar concreto, en un lugar de cultos, en nuestra iglesia de La Laguna. Por tanto, en Efesios 2:1 se nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición humana es de muerte y la obra de Cristo es dar vida a aquellos que están muertos, darles vida. Él os dio vida a vosotros, dice el apóstol Pablo. Él os dio vida. Y esta vida abundante de la que estábamos hablando, esta vida eterna, esta vida abundante en Cristo, es salvación, es la salvación, es la paz con Dios, consecuencia del perdón de los pecados. Colosenses 2:13. A vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y en Lucas 7:48 y 50, Jesús le dijo a una mujer: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe trae perdón, la fe trae salvación y trae paz con Dios. Esta es la vida abundante de Cristo, una vida de paz con Dios, una vida de salvación,
una vida de expectativa de estar con Dios en las moradas eternas, de vida eterna. Una vida, por tanto, que produce satisfacción y estabilidad espiritual. En Juan 4, 13 al 14, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua física, que representa aquí en este texto a todas las cosas terrenas y temporales, sacia temporalmente. Uno bebe agua ahora y dentro de un rato volverá a tener sed. Uno come ahora y dentro de un rato volverá a tener ganas de comer. Uno descansa ahora y dentro de un rato volverá a estar cansado. Las cosas terrenas producen una satisfacción temporal. Las cosas terrenas dan una alegría temporal, una paz temporal. En definitiva, las cosas terrenas son cosas que no satisfacen permanentemente. Pero Cristo produce satisfacción permanente. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua de Cristo es su palabra. Ese es el agua de vida, el que Él da. Es también esa palabra que actúa en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló de Él, dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, para referirse al Espíritu Santo. Por tanto, la palabra de vida de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, produce una satisfacción espiritual permanente en el ser humano. Es decir, aquel que cree en Cristo no va por la vida como alguien insatisfecho, alguien que se siente que le falta algo, que no ha llegado, que necesita alguna otra cosa. En Cristo no hace falta nada más. En Juan 6, 33 al 35, Jesús dijo: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermosas palabras del Señor. Qué hermosas palabras. El que a mí viene, el que en mí cree, nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Así pues, esa es la cuestión: estar en Cristo o no estar en Cristo, creer en Cristo o no creer en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en Cristo no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás, porque creer en Cristo satisface, porque lo que Jesús hace es para siempre, no se pierde, es algo permanente. Cuando Jesús dice: el que en mí cree tiene perdón de pecados, cuando Jesús dice: el que en mí cree tiene vida eterna, cuando Jesús dice cualquier cosa, eso es cierto. De hecho, Él hablaba siempre de sus cosas y decía: de cierto os digo, de cierto os digo. Por tanto, podemos confiar absolutamente en que todo lo que Cristo nos ofrece es sí o sí, es una realidad. Y por eso una persona que está en Cristo se siente segura y satisfecha. Hemos estudiado sobre el mandato de alimentar el alma. El alma humana tiene necesidades espirituales. Y estas necesidades deberían ser evidentes para el ser humano, porque sin alimento ninguna vida y salud tiene posibilidad de existir. El hombre está enfermo de muerte. La necesidad de vida espiritual y eterna del hombre es la causa de la venida de Cristo. Jesús es el pan de vida, provisto por Dios, para dar vida al mundo, a todo el que por la fe come de él.
Y Dios nos ha dado el mandato de alimentar el alma. El creyente debe comer del alimento espiritual para su alma. Este alimento es la palabra de Dios, que comida, digerida y absorbida, da entendimiento y obediencia para hacer la voluntad de Dios. El propósito del alimento espiritual es darnos vida abundante o vida eterna, consecuencia del perdón de pecados. La vida abundante en Cristo produce satisfacción espiritual. En Juan 6, 33 al 35, Jesús dijo: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ojalá que la palabra de Dios te haya llevado a creer en Cristo, a comer de Cristo y beber de Cristo por la fe. Es decir, a entenderlo, a comprenderlo, a entender quién es Jesús, que es el Salvador, el único Salvador, a entender y comprender que solo en Él hay esperanza de vida eterna. Ojalá hayas creído en Cristo. Si no lo has hecho hasta aquí, cree en Cristo y serás salvo. Que Él te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta palabra viva y eficaz, que nos habla una vez más de nuestra condición humana, de nuestra condición natural, recibida de nuestros padres, de muerte, de pecado, de ceguera, de depravación moral, pero también tu palabra nos habla de que has enviado a tu Hijo para cambiar todas esas cosas, para poner luz donde hay tinieblas, vida donde hay muerte y paz donde hay enemistad. Ayúdanos, Señor, a creer en Cristo para tener vida. Y ayúdanos, una vez que tengamos esa vida en Cristo, a alimentar nuestra alma con tu palabra y hacerlo periódicamente, regularmente. Que seamos de aquellos que, con hambre y con sed de ti y de tu palabra, la entienden para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Te seguimos dando también las gracias por los enfermos que cuidas y mantienes y sanas. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de aquellos que están con padecimientos crónicos, como Carmen Teresa. Señor, te seguimos pidiendo para que tus maravillosas manos sean sobre ella. Ayúdala, Padre. Ayúdala en este giro ahora de su enfermedad, de su cadera. Ten misericordia de ella. Ayuda también a Carmen Rosa, su madre, en su ánimo y en su enfermedad. También, Señor, te suplico por otras personas que también están enfermas, como la familia de Noemi o la familia de Josefina. Otras personas, Señor, que aquí están enfermas por edad o por salud frágil, ayúdala, Señor. Ten misericordia de ella. Ayuda a Susana y ayuda también a aquellos que tienen pruebas pendientes, que tienen operaciones pendientes, Señor. Sé con cada uno de tus hijos y de todos aquellos que te necesitan. Te pido una bendición también para Carlos, que tengas misericordia y que sigas consolando a Marcelo y a sus hijos. Bendice, oh Señor, también a aquellos que te necesitan por otras causas
y sé tú la salida y la solución para los problemas y la provisión para la necesidad. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.